es más que un sentimiento. Es más que decir yo creo. No, es más que eso. La fe es una dinámica práctica. Ahora, ¿cómo saber si uno tiene fe? Hay una manera fácil de saber si uno tiene fe. ¿Y cuál es esa? El que tiene fe obra. Si tú quieres saber si alguien tiene fe, el que tiene fe obra. Es decir, hace, actúa, se mueve. Muchas veces nos damos cuenta que no tenemos fe cuando nos quedamos estáticos en donde estamos y no somos capaces de avanzar. Santiago decía: muéstrame tu fe, yo te mostraré, decía Santiago, mi fe por mis obras. Es decir, el hacer las cosas. Se requiere fe para actuar. Algunas veces la fe va a requerir de que tú y yo esperemos, pero esa es una mínima parte. En la mayoría de casos la fe tiene que ver con acciones concretas. Y para poder hacerlo hay que tener fe, y la fe es obediencia. Por eso hoy, cuando nuestros hermanos Elías leían ese pasaje muy lindo de Levítico 26, y luego también lo vemos en Deuteronomio 28, cómo el Señor le dice a su pueblo que lo quiere bendecir, pero quiere de él obediencia. Tú y yo nos podemos hacer uno con ese pueblo y recibir esa palabra para nosotros también. El Señor también quiere para su iglesia, ya en el Nuevo Testamento, una iglesia obediente. Una iglesia obediente. La obediencia que el Señor requería de Israel en el Antiguo Testamento es la misma obediencia que el Señor requiere de su iglesia en el Nuevo Testamento. Es decir, la demanda de obediencia al Señor es la misma para Israel como para la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Yo quiero que vengas conmigo ahora en un pasaje muy lindo de la palabra, donde precisamente encontramos ese poder de la obediencia, ese poder de la fe, ese poder que tienen aquellas personas que son capaces de creer. ¿Recuerdan ustedes cómo María le dijo al ángel cuando él le anunció que concebiría del Espíritu Santo? Y ella dijo: ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Y el ángel le dijo: mira, para el Señor todo es posible. Le correspondía entonces a María a creer desde ahí en adelante, y ella lo hizo. Igualmente para cada uno de nosotros nos corresponde creer. La palabra del Señor está llena de promesas. Algunos dicen que hay 365 promesas en la Biblia. Yo no las he contado. Si es así, pues qué bueno. Dicen que hay una para cada día del año. Y bueno, seguramente es así. Lo que sí sabemos es que la palabra del Señor está llena de promesas, y la promesa más grande que ya se cumplió es que Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Hoy estaremos celebrando la cena del Señor a través del pan y del vino, y es una promesa cumplida. Testificamos que el Señor cumplió lo que prometió, y todavía falta que Él venga por segunda vez, y sabemos que Él lo cumplirá. Ahora, desde que Él se fue y cuando venga en su segunda venida, hay una vida que vivir. Por lo menos ahora ya van 20 siglos de existencia de la iglesia, y el Señor ha sido fiel con el pueblo que se ha animado a creer en el Señor. Y tú y yo estamos animados a tener fe en el Señor, a confiar en Él, a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Ahora, quiero que veamos aquí esta palabra en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Capítulo 11 del Evangelio de Juan y el apóstol Juan, y este es parte del pasaje en donde Lázaro muere y Jesús lo resucita. Creo que todos conocemos este pasaje. Creo que es un pasaje precioso. Tiene varias partes importantes, y hoy vamos a ver una de ellas. Y vamos a ver la parte donde Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Ante la tumba de Lázaro.
Él lloró, como vamos a ver aquí más adelante. Marta y María lloraron. La gente que acompañaba a Marta y a María lloraron también. Y yo creo que se vale llorar. Y los hombres lloran, ¿verdad? No tengan pena. Si hay hombres que lloran, no tengan pena. Los hombres lloramos también. Es decir, todos aquí estaban llorando. Ahora, el llanto que aquí veremos es un llanto que produce algo grande. Mira, se vale llorar, pero ¿a quién le lloras? Esa es la pregunta, ¿no? Una de las preguntas grandes de que tú y yo tenemos para esta mañana. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 28 del capítulo 11 de Juan. Dice, habiendo dicho esto, ¿y qué fue lo que había dicho? Le había dicho a Marta que tuviera fe en él. Porque Marta le dijo, mi hermano no hubiese muerto si tú hubieses estado acá. Y ciertamente, así pudo haber sido, ¿verdad? Pero lo cierto es que Jesús no estaba en ese momento y lo hacía con un propósito. Y más adelante, cuando leemos todo este pasaje, Jesús dijo, Señor, esto lo he hecho, te doy gracias porque me escuchan por todos estos, porque me escuchas por todos estos que están acá, que necesitan creer en ti. Y una de ellas era Marta, otra de ellas era María. Y el Señor quería tratar con ellas. Jesús amaba a Marta y Jesús amaba a María. Conocemos la historia, ¿no? Cómo estas dos hermanas y su hermano Lázaro, el que había muerto, amaban a Jesús y Jesús les amaba a ellos. Mira, qué lindo es saber que Jesús nos ama. Amén. Ahora, yo te pregunto a ti, hermanito y hermanita, ¿tú crees que Dios te ama? Amén. Mira, si por alguna razón tienes alguna duda, no la tengas, porque Dios te ama. Dios te ama. La razón por la cual tú y yo hoy estamos acá es como resultado del amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, el Señor amaba a Marta, a María y a Lázaro. Ahora, el problema es que Lázaro ya había muerto. Ahora, no es problema, porque seguramente Lázaro podía decir, bueno, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, como decía Pablo. Pero para los que en este momento estaban ahí, en este caso Marta y María, y todos aquellos que amaban a este varón, pues sí, era un momento difícil. Entonces dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Marta llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Eso lo dijo. El maestro está acá y te llama. Ay, qué lindo, ¿no? Mira, Jesús le dijo a Marta, ve y búscame a María. Y recordemos que la experiencia de Marta y María en los pasajes anteriores no era tan favorable para María. Marta estaba un poquito molesta con María. Recordamos porque ese pasaje cuando Marta se puso a hacer las tareas y María se quedó a los pies de Jesús. Recuerden ustedes, y Marta se enojó. Y Jesús le dice a Marta, mira, ve y llama a María. No le podía decir a alguien más, sino que a Marta. Y mira, Dios sabía por qué lo hacía, el Señor sabía por qué lo hacía, Jesús sabía por qué lo hacía. Estaba ayudando a Marta a ser obediente. A ser obediente. No tenía que ser Marta, podía ser cualquier otro que estaba en ese momento, pero fue ella. Mira, Dios trabaja con nosotros con el ánimo de hacernos gente obediente. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles en la vida es ser obediente. Eso es muy difícil. Mira, los que estamos casados acá podemos atestiguar y decir que es cierto. ¿Cómo cuesta ser obediente? Mire, en la casa, los que estamos casados, manda la esposa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oye, mira, que solo mujeres dijeron amén. Los varones todos callados, ¿verdad? Pero en la casa, si mi esposa me dice a mí, mira, ya sacaste la basura. Y como dicen al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Yo ya entendí que lo que me está diciendo, mira, saca la basura. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Y yo entiendo rapidito. Y rapidito voy y la saco. Miren, nosotros este año con mi esposa cumplimos
28 años de casado en mayo. Y tengo, amén, gloria a Dios, un aplauso, porque eso es un gran logro. Amén, 28 años de casados. Qué lindo. Y somos felices, pero les soy sincero, tengo 28 años de estar sacando la basura. Y todavía soy más sincero, todavía no me acostumbro. A veces quisiera que esa basura saliera sola, que de repente, o que Alexa sacara la basura, ¿no? Le dijera, Alexa, saca la basura. Pero tal vez si le hubieran puesto Alex, ¿verdad? La saca, pero le pusieron Alexa. Y dije, no, los hombres son los que sacan la basura. Así que Alexa no la saca. Entonces, bueno, entonces cuando me dice eso, bueno, ¿qué hago yo? Pues me levanto de donde estoy, porque usualmente es en la noche, ¿no? Ya cuando uno está tranquilito, relajado, viendo tal vez a su programa ahí de televisión o lo que fuese, me levanto a sacar la basura. Esa es la historia. La obediencia. La obediencia. No es fácil ser obediente, pero Dios quiere que seamos obedientes. Mira, el trato del Señor contigo y conmigo, por sobre todo, tiene que ver con la formación de nuestro carácter. Y el mejor carácter del ser, el mejor atributo del ser humano en su carácter es la capacidad de obedecer. Escucha bien, si tú eres una persona que tiene la capacidad de obedecer sin temor a equivocarme, déjame decirte, te va a ir bien en la vida. Lo voy a decir otra vez. Si tú eres de las personas que tiene la virtud, porque es una virtud, la capacidad, porque es una capacidad, la fortaleza, porque es una fortaleza, de ser obediente, déjame decirte, te va a ir bien en la vida. Por eso, el trato entre Dios y nosotros, fundamentalmente, es procurar ayudarnos Dios a nosotros a ser obedientes. Le dijo Jesús entonces a Marta, Marta, ve y llama a María. Y a María, no sé por qué lo dijo en secreto, porque dice ahí, ¿verdad? Que llegó en secreto a decirle a María. Mira, esa era una notición. Lo que Marta le iba a decir a María, esa era una notición. Si se lo estaba diciendo a Jesús en ese momento, Jesús, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y seguramente esa era la plática de Marta y María antes de que Jesús llegara. Y cuando llegó Jesús, viene Marta y al oído le dice a María, ¿por qué en secreto? No sabemos, no sabemos. Lo cierto es que obedeció, iba avanzando. Ahora, dice la palabra que cuando le dijo a María, mira lo que dice acá, Jesús te llama, mira lo que dice el 29, ella, hablando de María, cuando lo oyó, mira qué cosa más tremenda. Dice, se levantó deprisa y vino a él. Wow. María, al escuchar que Jesús la llamaba, y vamos a ver más adelante, había gente con ella, llorando con ella, que habían hecho el viaje para donde ella estaba, para estar con ella y consolarla a ella. En ese momentico a ella no le importó absolutamente nada. Lo único que le importaba era obedecer a Jesús. Y lo hizo. Dice que deprisa se levantó y vino a él. Entonces vemos a Marta y a María obedeciendo a Jesús. Hermano, hermana, obedezcamos a Jesús. Obedezcámosle a él. Jesús es claro en su palabra. Lo que él quiere que tú y yo escuchemos su voz, entendamos lo que nos dice y lo obedezcamos. Eso fue lo que Marta y María hicieron. Mira lo que dice el 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces dice los judíos que estaban en casa con ella, con María, ¿no? Y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Eso es lo que ellos pensaban, porque eso era lo lógico.
Ese era lo lógico. Lo lógico de una mujer, en este caso María, que estaba lamentando la muerte de su hermano, salió corriendo e iba sin decir nada. ¿A dónde iba? Todos pensaron, bueno, va a la tumba a llorar allí, a lamentar su tragedia. Eso es normal. Cuando algo terrible pasa en nuestra vida, cuando tenemos problemas en la vida, muchas veces nosotros tenemos la costumbre de llorar en nuestra tragedia. Ahora, María, aunque los demás pensaban que ella iba a la tumba a llorar su tragedia, María tenía otra cosa en mente. María iba a donde Jesús estaba. Y hubo una gran diferencia entre ir a llorar a la tumba, ir a llorar a donde su tragedia estaba, a ir a llorar donde Jesús estaba, porque al final fue a llorar con Jesús. Pero pudo haber ido a llorar a la tumba, pero escogió ir a llorar a los pies de Jesús. Y hubo una gran diferencia. ¿A quién le lloró? Yo te pregunto a ti en esta mañana, yo no sé qué problemas puedas tú estar atravesando en este momento. Probablemente sean problemas, dificultades, tragedias dignas de llorar. Y se vale llorar. Pero la pregunta es, ¿a quién le lloramos en la vida? Algunas veces cometemos el gran error de llorarle a nuestra tragedia, a nuestro problema. Y estamos llorando, lágrimas salen de nuestros ojos, lamento, carga en el mismo problema. Si María hubiera ido a la tumba a llorar la muerte de su hermano, seguramente su hermano no hubiera resucitado. Pero ella fue a quien tenía el poder de cambiar la muerte por vida. Busca a Jesús en medio. Yo no sé cuál es tu circunstancia ahora. Yo no sé cuál es tu situación ahora. Yo no sé cuál es tu tragedia ahora. Todos tenemos tragedias. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades de todo tipo, de todo tamaño, de todo color. Pero déjame decirte una cosa. Cuando uno en medio de sus problemas corre a los pies de Jesús, otra historia es la que tenemos que contar. Muchas veces nosotros los seres humanos tenemos el gran problema de a nuestras tragedias, hundirnos en nuestras tragedias, hundirnos en nuestros problemas, porque le damos vuelta y vuelta y vuelta. Mira, si María se hubiese determinado ir a esa tumba y se hubiera parado frente a esa tumba a llorar por su hermano que estaba muerto, se pudo haber regresado a su casa y su hermano seguía muerto. Al siguiente día ella pudo haber regresado a esa tumba a llorar nuevamente la muerte de su hermano, y al atardecer se hubiese regresado a su casa y ese hermano hubiera seguido muerto. Algunas veces a nosotros en la vida nos pasa lo mismo. Regresamos al punto de nuestro problema y todo sigue igual. Ahora, cuando dejamos que Jesús entre en la escena, todo cambia. Todo cambia. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5 verso 7. Dice: y Cristo en los días de su carne, dice, hablando de la obediencia, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, a su Padre Celestial, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque, mira, cosa más tremenda, era hijo, Jesús es el Hijo de Dios, por lo que, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, mira lo que dice acá, aprendió, ¿qué? La obediencia. Mira, Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad tuvo que aprender a obedecer. La obediencia no es natural en el ser humano, no lo es. Ni para Jesús. Él tuvo que aprender a obedecer a su Padre. Ahora, imagínate tú que si Jesús tuvo que aprender a ser obediente,
¿cuánto más tú y yo necesitamos disponernos a ser obedientes? Imagínate, imagínate. Por eso, por eso el objetivo principal de Dios en el trato contigo, hermano y mi hermana, es ayudarte a ser obediente. Porque únicamente a través de la obediencia de Cristo es que tú y yo podemos ser salvos. Se requería de la obediencia de Cristo para que el Señor pudiese abrir esa puerta de salvación para todos nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Levanten la mano los que son salvos. Digan un amén al que es salvo. Amén. Podemos ser salvos porque Jesús fue capaz de ser obediente a su Padre Celestial. Si Él no hubiese sido obediente, esa salvación no hubiera podido llegar a nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús allá en el huerto de Getsemaní le dijo a su Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino que dijo Él, sino que se haga la tuya. Y la voluntad del Padre para Jesús en ese momento es que Jesús diera su vida en la cruz del Calvario. Y sabes que Jesús lo hizo y aprendió a ser obediente hasta el final. Y por eso tú y yo hoy podemos ser salvos. Ahora, la historia sigue. Mira lo que dice acá en el versículo 33. Dice la palabra que estamos leyendo: Jesús entonces, bueno, mira, vamos a seguir aquí, vamos a leer, mejor dicho, al 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, lo mismo que le dijo su hermana. Y mira, y cuando las dos están diciendo lo mismo en diferentes circunstancias, es que de eso estaban hablando todos los 4 días que ya habían pasado. ¿Qué le dijo María a Jesús? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, dice en el versículo 33, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, dice la palabra, se estremeció en espíritu y se conmovió. Wow, wow. Jesús se conmovió. Mira, y Jesús sabía lo que Él iba a hacer. Más adelante lo sabemos, que Él sabía lo que iba a hacer. Jesús venía con toda la intención de hacer resucitar a Lázaro. Con toda intención venía. Pero cuando vio a aquellas personas que le amaban a Él y Él les amaba también, dice que conmovió su espíritu. Dios te ama. Mire, la única manera de conmoverse por alguien que llora es cuando uno ama a esa persona que llora. Si uno no ama al que llora, pues le da lo mismo que llore o que no llore. Pero déjame decirte, Jesús te ama. Y Jesús conoce tus lágrimas. Jesús conoce tu dolor, como lo conocía con María, como lo conocía con Marta. Y dice la palabra acá en el versículo 34, mira lo que dice: y dijo Jesús: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Dónde? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿Dónde le pusieron? ¿A quién? A Lázaro. ¿Y quién era Lázaro? El muerto. ¿Y quién era el muerto? Era el que estaba ocasionando todo ese dolor en la vida de esos hombres y de esas mujeres. En otras palabras, la pregunta de Jesús pudiéramos formularla también de esta manera, preguntándoles a ellos: ¿dónde está tu problema? Para ellos, en ese momento, su problema se llamaba Lázaro y estaba muerto. Y no solamente estaba muerto, sino que más adelante en la historia dice que le dijeron ellos mismos, ellas mismas le dijeron: maestro, tiene 4 días de muerto y ya hiede. Ya hiede. Jesús les pregunta: ¿dónde está tu problema? Y mira, algunas veces nosotros en nuestra vida tenemos problemas, dificultades tan viejos que ya hieden. ¿Te has dado cuenta?
problemas, dificultades, faltas. Que vamos todos los días a llorar al mismo problema. Vamos todos los días a llorarle a la misma situación y no pasa nada. Y ya, algunas veces, hermano, mi hermana, nuestra vida apesta. Algunas veces nuestro hogar hiede. Algunas veces nuestras finanzas huelen mal. Se han hecho viejas allí. Lázaro en esa tumba se estaba pudriendo. Algunas veces pareciera que nuestra vida, hogar, familia, lo que fuese, pareciera como que se está muriendo, se está pudriendo porque está muerto. Jesús viene y les dice: ¿dónde está tu problema? Jesús te pregunta ahora a ti en esta mañana: hijo, hija, ¿dónde está tu problema? ¿Qué tienes que decirle tú a él? Maestro, ven y ve. Yo te invito en esta mañana que invites a Jesús a entrar en tu problema. Él puede hacer el cambio. Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Mira, cuando enterraron cuando enterraron a Lázaro, en aquellos tiempos las tumbas estaban en cuevas, ¿no? Y había una tumba, y cuando llevaban al muertecito allí, le ponían una piedra como la que le pusieron, recuerdan ustedes, a Jesús. Y en la narrativa también dice que cuando Jesús dice muevan la piedra, lo único que podían hacer los demás a favor de Marta y María era poner la piedra. ¿Cuánta gente en tu vida no le ha puesto una piedra a tus problemas? Y por dentro todo hiede, todo apesta. Yo no sé. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Tú sí sabes que no huele bien en tu vida. Pero déjame decirte, hoy Jesús está aquí y te está diciendo dónde está tu problema. Y tú le vas a decir a Jesús hoy: Jesús, ven y ve. Jesús es grande. Jesús camina con nosotros. Jesús, hermano y mi hermana, llevó y lleva todos nuestros problemas con Él. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, verso 3 en adelante. Hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, mira qué lindo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano y mi hermana, el Señor, no importa que tanto mal huela tu vida, no importa que tanto apeste tu hogar, tu vida, tus finanzas, tu ser, tu todo, no importa que tan mal huela, déjame decirte, al contacto de Cristo, al contacto de esa llaga, tu vida podrá ser transformada. Aquello que está muerto hoy puede cobrar vida. Aquello que ya no tiene esperanza, frente a Jesús, hermano y mi hermana, recobra la esperanza, porque en Cristo hay vida. Él es la vida. Y así fue. Le dijeron, ve y ve. Y mira lo que dice aquí en el versículo 33. Y hoy vamos a aprender todos un versículo de memoria. Mira, ni te imaginabas que hoy ibas a aprender todo un versículo de memoria. Leamos todos el 33. ¿Qué dice el 33? Jesús lloró. Wow.
felicita al que está a la par, dile: qué bárbaro, eres un genio, te lo aprendiste. Bueno, vamos a ver si lo aprendieron. Todos sin leer, digámoslo a la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3. Jesús lloró. Qué bárbaros. Son genios. Somos genios. Jesús lloró. Él llevó. Amén. 35 es, ¿verdad? Ah, bueno, mira. Gracias. ¿Cuál dije yo? 33. ¿Y cuál es? 35. Ni que fuera el chavo, ¿eh? Muy bien. El 35, amén. Gracias, hermanita. Mira, qué bueno tener que le corrija a uno acá. 35. Jesús lloró. Jesús lloró. Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga todos fuimos curados. Confía en Jesús. Confía en Él. Si estás enfermo, confía en Él, que Él te sana. Si tu hogar se está desmoronando, confía en Él, que Él lo levanta. Si tu vida está frustrada y deprimida, déjame decirle, el Señor Jesús vino hoy para levantarte y darte vida. Él lo hizo. Cree en Él. Dice, y Jesús lloró en el 35. Y el 36 dice, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos, ahora es importante, mira, y algunos de ellos dijimos al principio del mensaje, que hay unos que en la fe hay unos que creen más y otros que creen menos. En la iglesia van a haber aquellos que tengan más fe y aquellos que tengan menos fe desarrollada. Hay unos que han desarrollado más su fe y hay otros que han desarrollado menos su fe. Tú y yo hoy queremos ser de aquellos que hemos desarrollado nuestra fe y seguiremos desarrollando nuestra fe, pero hay unos que se quedan igual. Y pídele al Señor que no seas tú uno de ellos. ¿Por qué? Porque los que son así, mira cómo hablan. Dice que algunos de ellos dijeron, no podía hablando de Jesús, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Mira cómo es tremendo. Tenían frente a Jesús, tenían la oportunidad grande de ver su poder, pero en ese momento, aunque sabían de que le había dado la vista a un ciego, ellos todavía en su corazón no lo podían creer. Te pregunto, ¿crees en Jesús? ¿Crees de tal manera que estás seguro que Él puede cambiar la realidad de tu vida? Estos últimos no creían y quedaron con esa pregunta, quedaron con esa duda. Aunque más adelante sabemos que lo resucitó, pero en ese momento ellos quedan con esa duda. Mira, siempre vamos a encontrar algunos que no son capaces de creer. No son capaces de creer. Y algo así le pasó a Jesús. Ven conmigo a Mateo capítulo 9, verso 6. En este pasaje donde recordamos aquellos amigos que llevaron a aquel paralítico en su propia cama, y recordamos cómo abrieron el techo de aquella casa donde Jesús estaba predicando, y lo abrieron, y dice la palabra que lo bajaron por ese hoyo que habían hecho en el techo, y viene Jesús y dice que al momento de verlo y ver la fe de ellos, dice que le dijo al hombre, tus pecados se son perdonados. Y los que estaban ahí no creyeron tampoco en Jesús. ¿Quién es este que puede perdonar pecados?, decían. Y mira cómo Jesús les contestó. Y esta respuesta viene para tu vida también. Mira lo que les dijo. Pues para que sepáis, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La palabra de Jesús. Y mira qué lindo lo que dice en el 7. Entonces, inmediato, rápido, obediente, dice, él, el paralítico, que ya no era paralítico, se levantó y se fue
a su casa. Hermano y hermana, cuando el Señor habla, el que está muerto tiene que vivir, el que está paralítico tiene que caminar, el que está ciego tiene que ver, el que está sordo tiene que oír, el que está perdido será encontrado y será salvo, porque para Dios no hay nada imposible. Solamente cree en Él.